Bueno, ahora vamos al ejercicio 50 donde nos pide completar. Bien, acá estamos. Los que están verdes es lo que yo fui completando. Y en el primero, que estaríamos acá, nos dice un mol de moléculas de agua corresponde a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y después nos pide la masa, que ya sabemos que la masa de una molécula de agua es de 18 gramos. En el que sigue nos dice un mol de moléculas de oxígeno tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que esto sería 32 gramos, porque recordemos que el oxígeno se encuentra a 2 y en sí el oxígeno pesa 16, y si hacemos 16 por 2 nos va a dar 32. Bien, y acá en este caso, justo en esta fila, todos estos corresponden a moléculas, bueno, los primeros 3, y los últimos corresponden a átomos. Pero si nos habría preguntado la cantidad de átomos de oxígeno, nosotros acá vemos 2 átomos de oxígeno. Entonces tendríamos que haber hecho 2 por 6,022 por 10 a la 23. Y haciendo esa multiplicación nos va a dar la cantidad de átomos de oxígeno. Pero en este caso nos piden solamente las moléculas. Después en el tercero, un mol de moléculas de hidrógeno corresponde a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y el hidrógeno pesa 1, pero como obviamente es un elemento diatómico, multiplicamos ese 1 por 2, que nos dan 2 gramos. Y a partir de acá, del cuarto, tenemos los átomos. Un mol de átomos de carbono tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, y la masa del carbono son 12 gramos. Y por último nos dice un mol de átomos de oxígeno tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, y esto corresponde a 16 gramos. Bien, en este caso solamente nos menciona un mol de átomos, porque no es lo mismo que digamos un mol de átomos de oxígeno a un mol de moléculas de oxígeno, porque si acá tenemos un átomo ya sabemos que corresponde al número del 6,022 y por 10 a la 23, o sea, solo tenemos un átomo. Pero en este caso tenemos una molécula, y en esta molécula tenemos 2 átomos, que por eso tendríamos que multiplicar por 2 a este número. Bien, y después tenemos a un mol de átomos de hidrógeno tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, y esto corresponde a 1 gramo. En el siguiente ejercicio 1.51 nos dice, se tienen 2,36 gramos de hidrógeno. Calcule para esta cantidad de hidrógeno el número de moles de moléculas, moles de átomos, moléculas y también átomos. Bueno, en el primero nos pide moles de moléculas. Yo por lo general trabajo con regla de 3 simples. Si también lo hacen con factor unitario, se supone que tienen que llegar también al mismo resultado. Entonces, como el primero nos pide moles de moléculas, tenemos que saber cuántos gramos de hidrógeno se encuentran en un mol. Entonces yo por eso en este caso hice la relación. Un mol tiene 2 gramos de hidrógeno. Pero yo en este caso en el ejercicio me dan 2,36. Entonces en 2,36, ¿cuántos moles tengo? E hice 2,36 por 1 y después a esto lo dividí en 2. Y ahí me dio 1,18 moles. Entonces 2,36 gramos de hidrógeno corresponden a 1,18 moles de moléculas. Ese sería con respecto al punto A. En el punto B ya nos dice moles de átomos. Entonces un mol de hidrógeno, ¿cuántos gramos tiene? Y tendría solamente un gramo, por lo que tenemos un átomo. Entonces por eso ya acá hice, un mol tiene 1 gramo, entonces 2,36 gramos, ¿a cuántos moles corresponde? Que si hago 2,36 por 1 dividido 1, me va a dar 2,36 moles de átomos. En el punto C me piden las moléculas. Y yo sé que el hidrógeno, que acá ya se encuentra molecular, en este mol o en estos 2 gramos yo tengo 6,022 por 10 a la 23.
Por eso yo acá puse 2 gramos igual a 6,022 por 10 a la 23. Pero yo ahora tengo 2,36 gramos, entonces esto a cuántas moléculas corresponde. Entonces hice 2,36 por 6,022 por 10 a la 23 y a eso después lo dividí en 2 y la respuesta correcta es 7,1 por 10 a la 23. La que está acá arriba no, porque me había olvidado en dividir. Entonces la respuesta del C sería 7,1 por 10 a la 23. Y en el último nos pedían los átomos. Entonces, acá en este caso tenemos 2 átomos. Sabemos que podemos sacar de esta molécula que tenemos 2 gramos y también sabemos que tenemos 2 átomos. Entonces por eso yo hice 2 por el 6,022 por 10 a la 23. Por eso es que en este caso yo puse esta relación. Hice 2 gramos tienen 2 átomos. 2 gramos tienen 2 átomos, entonces en este caso hice 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos. O sea, esta es la relación que había establecido. Entonces, en 2,36, ¿cuántos átomos tengo? E hice 2,36 por 6,022 por 10 a la 23 por 2 y a ese resultado recién lo dividí en 2. Y me dio 1,42 por 10 a la 24 átomos.